Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a comentar una de las mejores series de Vértigo de la historia y una de las mejores series que ha dado el mercado americano en lo que llevamos de siglo, Fábulas, de Bill Willingham y varios autores, sobre todo Mark Buckingham. Vamos a hacerlo en esta edición Compendium. En inglés, que es la que yo tengo, son estos 4 compendios en tapa blanda que contienen toda la serie completa, más especiales, más los crossovers más importantes. Esta edición luego se puso a la venta en esta caja metálica muy chula que hoy día se puede conseguir, y aunque en España salió en tapa blanda por Norma y creo que por Planeta, la edición más completa es esta que estáis viendo en tapa dura con sobrecubierta de ECC, que fueron 15 tomos originalmente, luego hablaremos, que luego fueron reeditados como siempre en este formato jibarizado de vergüenza, con una caja de cartón al precio de 300 euros nada menos. Pero bueno, ya dejamos esto y vamos a hablar de la serie en sí. Es una edición pesada, una edición que puede no ser cómoda para leer si no estás tumbado, pero que en relación calidad-precio, número de páginas es imbatible. Y una serie tan larga como esta, 150 números más especiales, más miniseries, todos incluidos en los 3 tomos del que va a constar este compendium, pues me parece que merece muchísimo la pena. Pero bueno, Fábulas. ¿Qué es Fábulas? Fábulas es, como digo, una de las mejores series de Vértigo y que si hubiera terminado donde debía terminar, en el número 75, estaría a la altura de Sandman, nada menos. La imaginación, la calidad de escritura, la cantidad de personajes que, lejos de ser redundantes, de estar dando vueltas sin sentido, todos tienen un desarrollo, una presentación y todos tienen su lugar en la historia. Todo eso hace de este cómic algo muy especial. Pero no sé si por interés de la editorial en seguir explotando la gallina de los huevos de oro, ya que esto fue una de las últimas grandes series de Vértigo, una serie que ya nació cuando Vértigo parecía que empezaba a declinar, ya Sandman, ya Predicador, ya Hellblazer, ya habían o bien terminado o pasado sus mejores años, y 100 balas y El último hombre y este Fábulas volvieron a devolver la fe en el sello. Fábulas es una creación de Bill Willingham, un autor que tiene mucha experiencia en el mercado americano, pero que hasta que no dio la campanada con Fábulas no había tenido demasiado reconocimiento. Es autor completo de obras como Elementals, que es algo de superhéroes, pero con tono adulto, sexo y tal, para Cómico, una serie de culto que tuvo varios volúmenes. Después hizo cosas como Ironwood, que es un cómic medieval, pero también erótico, con desnudos explícitos y tal, que está publicado en España, pero es inencontrable y si lo encontráis te piden una pasta. Y luego, pues, diversos trabajos en Marvel y DC alimenticios, excepto los relacionados con el universo de Sandman, Tesalia, por ejemplo, tenemos que reseñarlo en el canal. Pero que, ya digo, si no hubiera sido por Fábulas pasaría sin pena ni gloria. Pero Fábulas es tan grande y tan interesante, tan bien hecho, tan imaginativo, tan que lo pone en el Olimpo de autores. ¿Y qué es? Bueno, pues Fábulas, como el título dice, habla de las fábulas. Fábulas, eso lo emparenta con la obra de Neil Gaiman, Sandman, pero en lugar del entorno onírico de aquella, aquí es al principio al menos, un tono muy terrenal, muy urbano, y que nos cuenta cómo las fábulas de los cuentos, esas fábulas huyeron de los diferentes reinos de la magia. Eso es una de las primeras cosas que nos dejan claro el autor. Los diferentes personajes que conocemos por las historias, las fábulas, los cuentos, pertenecen a un mundo mágico, pero separado por diversos reinos. Todos esos reinos fueron conquistados por un misterioso adversario hace muchísimos años. Y las fábulas, aquellas que pudieron, pues emigraron a nuestro mundo y formaron Fableton, Villa Fábula. Un enclave, un edificio que gracias a la magia que queda, que pudieron traer,
da cobijo a todos, aparentemente es un simple rascacielos, pero dentro hay cavernas, hay castillos, hay... Vemos aquí a los arquetipos clásicos de los cuentos, pero con un rol muy diferente, desde Blancanieves, que aquí hace de, bueno, la que lleva las riendas, es la ayudante del rey alcalde, el rey típico de los cuentos, pues aquí es elegido alcalde, pero realmente es una figura decorativa, ella es la que lleva el día a día del negocio. Conocemos o nos encontramos con personajes como la Bella y la Bestia en plena crisis matrimonial. Más adelante encontramos a este personaje genial, el príncipe azul, el príncipe que cada cuento, cada princesa tiene un príncipe azul, y aquí descubrimos que es el mismo, siempre es un Don Juan seductor, que se ha divorciado de cada una de esas princesas y que es alguien básicamente que vive de las mujeres. El lobo del cuento de Caperucita, con forma humana y que deja atrás, intenta dejar atrás sus antiguas maldades trabajando como detective y fuerza de seguridad de este Fabletown, que poco a poco iniciará una relación amorosa que dará mucho juego en la serie. Son todos personajes de sobras conocidos por nosotros, pero no son los únicos. Hay personajes del folclore británico, el folclore anglosajón, que a nosotros no nos pueden sonar o nos suenan muy lejanos. El chico de azul, que es una especie de rima infantil. Tenemos también Red Rose, la hermana de Blancanieves en algunas versiones. Y el principio de la serie, la verdad es que despista, porque parece que es una serie detectivesca procedimental. El lobo tiene que investigar el aparente asesinato de una de las fábulas y a partir de ahí pues vamos conociendo a los sospechosos, a Barba Azul, alguien poderoso pero que no ha olvidado todavía sus orígenes y que tiene cierta tendencia a sus crímenes. Como digo, parece al principio un procedimental, pero es solo el primer arco. La serie va mucho más allá, sigue presentando personajes desde Pinocho hasta el príncipe rana, personajes que muchas veces parecen accesorios o que simplemente están ahí para decorar, pero que van creciendo número a número, saga a saga, y ya en la segunda, en Animal Farm, nos damos cuenta de lo grande que puede llegar a ser esta serie. Y es que las fábulas, no todas viven en Villa Fábula, en la ciudad, sino que las fábulas no humanas, todas las fábulas con forma animal, pero que razonan y hablan, pero que obviamente no pueden vivir entre los humanos si quieren mantener el secreto de su existencia, están en la granja, un territorio a las afueras de la ciudad que, en fin, aquí en esta trama está desde el gato con botas hasta los animales de Mowgli y el resto de historias con protagonistas de animales, pues están aquí en una trama muy política, en una trama que te da idea de lo lejos que puede llegar la serie, con una serie de traiciones, una serie de... todo muy político, ya digo, y que realmente hace subir la serie, que empieza bien, este segundo arco le hace subir aún más. Hay un asesinato, aquí descubrimos que las fábulas, si bien la magia quedó en el antiguo mundo, las tierras natales conquistadas por ese misterioso adversario del que se habla, de vez en cuando se nombra, pero que irá tomando más importancia conforme pasen los arcos argumentales. Esa magia les acompaña a estos personajes y de hecho cuanto más populares son dentro del mundo de los humanos, más y más son más difíciles de matar, incluso pueden llegar a resucitar. Hablamos aquí de una revolución animal con tintes muy políticos y que coge despistado a nuestros protagonistas. Sigue la trama, sigue los arcos argumentales uno detrás de otros, a veces de un solo número, a veces centrados en un solo personaje, pero todo sirve para crear la gran historia que tendrá su fin en el número 75. Aquí tenemos un arco
en La marcha de los soldados de madera, que no quiero hacer spoiler, pero que da un giro completo a la historia y la enfoca hacia el número 75, que es donde podría haber terminado perfectamente, que es cuando se produce la gran guerra contra el adversario, ese misterioso adversario, que no diré quién es, pero que inicialmente diré que iba a ser Peter Pan, ¿de acuerdo? Esa era la idea de Willingham, pero por desgracia no pudo ser, porque no sé si sabéis que Peter Pan es el único personaje de la literatura tradicional cuyos derechos de autor nunca serán liberados. Cada obra, literaria o no, pues con el paso del tiempo, los 50, 60, 70 años, excepto el ratón Mickey, que eso siempre se hacen trampas al solitario y siempre de alguna manera amplían el plazo del copyright, pero todos los personajes de ficción acabarán siendo parte, siendo de libre uso por el público, no habrá que pagar copyrights y no tendrán derechos de autor. De hecho, Conan en Europa ya está libre de copyright. Sin embargo, dado que el creador de Peter Pan, Barry, cedió los derechos a un orfanato en Inglaterra, se ha hecho una excepción con ese personaje y la obra sigue teniendo derechos de autor y los derechos siguen revirtiendo en ese orfanato. Así que Billingham no pudo usar a Peter, no sé si sabíais esta curiosidad, y tuvo que crear o tuvo que pensar en otro personaje, y a mi juicio nos salimos perdiendo. Nunca sabremos cómo hubiera sido la trama presentando a Peter Pan como el adversario, pero la elección me parece brillante. Y bueno, qué decir, es que no quiero hacer spoiler de más sagas, pero la relación entre los personajes va avanzando, incluso los más secundarios tienen su lugar, su importancia. Vemos cambios de roles, vemos personajes que crecen como personaje, como en su personalidad, en su madurez, y todo con un dibujo que cuando se estabiliza en Buckingham, aunque tiene muchos Steve Layola, y cuando se estabiliza en él, que es el que más números dibujó, pues la verdad tiene páginas muy buenas y números brillantes. En este tomo también se incluyen las historias, como aquí están, El último castillo y Las mil y una noches de Snow White, que son miniseries o especiales que complementan a la serie original. También hubo una cosa, el gran crossover de Fábulas, con uno de los personajes que llegó a tener serie propia. Fue una serie muy exitosa, con muchos lectores, y que hizo que salieran múltiples productos basados en esta, que no llegaron al nivel de la serie original, pero que tampoco fueron del nivel de Dreaming o otras historias que tuvo Sandman en su momento. Digamos que la calidad media de los productos derivados está bastante bien. Personalmente me gustan mucho las historias de Cenicienta en plan espionaje. ¿Qué más decir? Pues esta es una obra que hay que leer, imprescindible diría yo, imprescindible dentro de Vértigo, dentro del cómic americano y dentro del cómic per se. La cantidad de personajes, la cantidad de géneros que trata, el enfoque de personajes clásicos, la vuelta que les da, que luego serían copiados en muchas series, algunas de cómic, de The Green Fairy Tales, y luego incluso en serie de televisión. En fin, uno de los pocos cómics que catálogo de imprescindible, y que, insisto, si hubiera terminado en su número 75 hubiera sido impecable, perfecto. Después de ahí la serie continuó, tuvo un bajón importantísimo en las siguientes dos sagas y luego remonta sobre el número 100 o por ahí y va subiendo y cierra bastante bien, pero nunca llegó a la altura de la primera mitad de la serie original. Y ya para terminar, comentar que además de ese gran crossover de las fábulas que hubo entre la serie principal y uno de los personajes que obtuvo colección propia, también hubo otro crossover menos conocido con Dan Gritten, una serie de Mike Carey, poco conocida y peor editada en nuestro país. Espero que algún día tenga una edición a la altura, en la que Carey y Billingham unen fuerzas para crear un crossover muy interesante, metaficción y tal. Además de eso, hubo un crossover entre Bixby y Batman, un crossover que se publicó dentro de la línea Black Label. Estáis viendo aquí algunas imágenes. Y ya definitivamente, como última curiosidad, Billingham continuó
la serie, que estaba cerrada y bien cerrada, en un arco de 12 números que aquí se publicó en el volumen 16 de ECC, este que estáis viendo en pantalla. Después de eso, Billingham tuvo una ruptura total con DC hasta el punto de que anunció que liberaba unilateralmente los derechos de la serie, así que cualquiera podía hacer uso de los personajes, de las estructuras de la serie en sí, incluso del videojuego El Lobo entre nosotros, muy exitoso y también ambientado dentro de este universo. DC se opuso y la cosa hasta ahora no ha llegado a más, ya que Billingham dice que no tiene dinero para enfrentarse a DC, pero por lo visto ha sido, según él, maltratado durante mucho tiempo por la editorial en temas de pagos, royalties y derechos. Así que su última carta era, como creador, liberar la serie para que cualquiera pueda usar los personajes de la misma. Veremos en qué queda eso. Y nada más, comentar una vez más que es una gran serie, una serie irregular a partir del número 75, pero igualmente merece muchísimo la pena, la recomiendo y espero que Panini no tarde demasiado en volver a traerla a nuestro país ahora que tiene los derechos de DC, de Vértigo y de esta serie y universo. Nada más, un saludo y hasta la próxima.